Muy buenos días o tardes. El día de hoy vamos a dar una charla acerca de lo que es el cálculo del lente intraocular. En cuanto a las generalidades, este es un procedimiento de mucha importancia en lo que es el procedimiento o la cirugía de cataratas, ya que aquí se determina lo que es el poder refractivo del lío que va a ser implantado dentro del ojo. Y esto va a depender, este poder refractivo va a depender de tres elementos anatómicos que son la córnea, el cristalino y su posición y la longitud axial. Por los años de 1977 solamente se añadían 19 dioptrías para medir lo que es la potencia del lente. En los 80 el error refractivo era aproximadamente de más o menos una dioptría, eh, lo que significaba que eran muy precisas las fórmulas. Actualmente las fórmulas modernas y los dispositivos modernos otorgan un error refractivo de más o menos 50 dioptrías en el 70% de los pacientes y más o menos una dioptría de error en el 90% de los pacientes. En cuanto a las fórmulas para el cálculo del lío, existen dos categorías principales que son las fórmulas teóricas y las fórmulas de regresión. En cuanto a las fórmulas teóricas, son basadas en principios teóricos del ojo como un mecanismo óptico. Estas pueden ser las más básicas, las de Coley-Branders, eh, Philondorf y Hofer, las modificadas que derivan a partir de la de Coley-Branders, Hofer y Binghurst. Las más modernas son las Holiday 1 y 2, la de Hofer Q, la de SRK-T y la más reciente es la de Haigis. Desventajas de estos tipos de fórmulas teóricas, pues prácticamente asumen que el ojo es un mecanismo óptico simple, provocando cambios constantes y reajustes eh, con mayor frecuencia. Se, tenía, Se tiene que asumir lo que es un valor para el ADC. Estas siglas significan lo que es la profundidad de la cámara anterior, que por lo general en las primeras fórmulas no se tomaban en cuenta. Existía mucha imprecisión para medir la longitud axial por ultrasonido tipo A y había una sobrecorrección en los ojos pequeños y esto era muy común. Se deberían hacer nuevas formulaciones para cálculos que incluyeran lo que era el ADC, debido a lo que es la implementación de nuevos líos. Anteriormente los líos eran fijados en el iris, pero posteriormente los líos más modernos ya se fijaban en lo que es la cápsula. Mientras que las fórmulas de regresión, estas fórmulas son basadas en datos estadísticos de cirugías corneales que fueron exitosas y que obtuvieron resultados semétropes. Son más, según la literatura, son más precisas que las fórmulas teóricas y el cálculo del lío que va a depender de ciertos factores como lo que son la longitud axial, que es lo más importante a calcular, y actualmente se utiliza el PCI o la interferometría de coherencia parcial, en donde un error mínimo de 1 milímetro, eso equivale a un error dióptrico de 1 a 2,2 a 2,5 dioptrías. Otro elemento importante es el poder corneal, ¿verdad? Eso se mide mediante la queratometría, que evalúa lo que es el radio de la curvatura central de superficie interior de la córnea. Y está dada por las siguientes fórmulas, que la K es igual a 337.5 sobre el radio de la superficie interior. La potencia de la cámara anterior. Muchas fórmulas no incluyen lo que es la medición de la profundidad de la cámara anterior. Ahí no toman en cuenta esa medida y genera errores. Es una lectura de menor importancia, pero igual es muy relevante. Un error en esta medida de aproximadamente 1 milímetro equivale a un error refractivo de 0.6 a 2.5 dioptrías en el poder del lío.
La fórmula más popular para su cálculo es la SRK, en donde el poder del lío va a ser igual a menos 2.5 L menos 0.9 K, donde A la constante del fabricante, que eso lo determina cada marca que fabrica el lío. Y aquí sí se toma en cuenta algunas mediciones de ADC estándares. La L equivale a longitud axial y la K al promedio de keratometría central. Desventajas de las fórmulas regresivas. Existen muchas desventajas, como por ejemplo depende de datos tomados con anterioridad porque está basado en datos estadísticos previos. No toman en cuenta las variaciones individuales de cada paciente, ya que solamente toma en cuenta los datos de pacientes que fueron hemétropes, sin anomalías y otras particularidades individuales. Son fórmulas lineales que describen un sistema no lineal, por lo que los datos pueden ser imprecisos en muchas ocasiones. La keratometría solo considera la superficie corneal anterior a su medida, y algunas fórmulas no toman en consideración lo que es el factor de corrección de espesor retiniano. La verdad que esto tiene mucho que ver debido a que distintos tamaños de ojos tienen distintos tipos de espesor retiniano. Eso puede influir en la longitud axial final, ¿verdad? Y puede influir al final también en lo que es el poder refractivo que puede generar hemetropía en el cálculo del lío. Este factor de espesor retiniano se puede calcular con la siguiente fórmula, que es 0.6569.6 menos 0.02029 por la longitud axial del ojo. Además, la literatura nos indica que los estudios se deben repetir en ciertas particularidades. Eh, Según la norma de Holiday o la forma de Holiday, plantea repetir los estudios o los cálculos según los siguientes criterios: cuando la longitud axial es menor de 22 o mayor de 25 milímetros, cuando el promedio del poder corneal es menor de 40 o mayor de 47 dioptrías, más de 3 dioptrías en el poder del lío según el tipo que se utiliza, la diferencia de poder corneal entre los ojos si es mayor de 1 dioptría, la longitud axial más de 3, más de 0.3 milímetros de lo esperado, y el poder de metropía del lío si es mayor a 1 dioptría. Las fórmulas de nueva generación. Tenemos la SRK1 y la 2, son fórmulas de regresión básicas. Eh, a continuación se muestran sus respectivas fórmulas. En la SRK1, el poder de metropía en el lío calculado va a ser igual a menos 0.9 por K menos 2.5 por L, donde A es una constante brindada por el fabricante, la K es el poder de lectura keratométrico y la L es la longitud axial. En la fórmula de tipo 2, aquí varía un poco, debido a que la A planea una constante cambiada o reajustada, dependiendo lo que es la longitud axial del ojo, tomando en cuenta ciertas variantes más individuales del paciente, un cálculo un poco más preciso, en donde, por ejemplo, si tenemos una longitud menor de 20 milímetros, la A se le va a sumar un valor de A más 3. Si es de 20 y entre 21, sería un A más 2, y así sucesivamente, como indica la fórmula. La fórmula más moderna y más precisa de las SRK es la T,
Es más precisa para ojos largos, por ejemplo en ojos mayores a 26 milímetros de longitud axial, y es mucho más precisa que las anteriores. Utiliza una fórmula de regresión que incluye lo que es la profundidad de la cámara anterior, en donde se calcula que este dato, eh, como indica la siguiente fórmula, la ADC posquirúrgica va a ser igual a la ADC menos 3.336 más la altura corneal. La ADC es una constante del fabricante, ¿verdad? Y esa del fabricante la va a tuve. La de Hofer Q es más precisa para ojos cortos de menos de 22 milímetros de longitud axial. Eh, Utiliza variables de longitud axial, poder corneal medio, eh, como las anteriores, pero a diferencia, esta utiliza un poder de refracción previo y una constante de profundidad de cámara anterior. La fórmula Huygens utiliza, por otro lado, tres tipos de constantes para determinar la forma y la posición de la curva de predicción de la potencia del lío, en donde se necesita una posición efectiva del cristalino, ¿verdad? Como última medida. Se toma en cuenta lo que es la medición de la ADC del ojo, la longitud axial y varias constantes dadas por los fabricantes. Generalmente hemos expuesto eh, las fórmulas para el cálculo de la potencia de helio utilizando métodos para medir la longitud axial mediante la ultrasonografía de tipo A. Pero actualmente se utilizan otros tipos de métodos como lo que son la biometría óptica. En este caso el aparato se denomina LensMaster y este efectúa biometrías ópticas de longitud axial mediante un método sencillo y sin contacto, por la vía óptica. Mientras que el ultrasonido ya es por la vía ultrasonográfica. El ultrasonido tipo A mide la córnea anterior hasta la membrana limitante interna de la retina, mientras que un LensMaster o una biometría óptica mide la córnea hasta el epitelio pigmentado de la retina, una porción más amplia. Estudios indican que hay diferencias en la longitud axial comparando técnicas de inmersión, ¿verdad?, con la biometría óptica. Respecto a la comparación, la biometría óptica presentó 0.18 milímetros más largas que la técnica de inmersión y 0.44 milímetros más largas que la técnica de aplanación. Fueron un poco más largas, ¿verdad?, las longitudes axiales utilizando biometría óptica. Y muchos estudios que también comprobaron que los valores eran similares entre la biometría óptica y la de inmersión. Ventajas: utiliza el eje axial de visión para calcular la longitud axial. Es algo muy ventajoso en pacientes con miopías y estafilomas, ¿verdad? También pseudofaquias o con colocación de silicona intravítrea y situaciones que provocan ciertas alteraciones en las mediciones con lo que es la biometría eh, óptica. Tenemos lo que son las alteraciones de la película lagrimal, opacidades del eje visual, puede ser cataratas, desprendimientos, opacidades corneales y también lo que es la mala fijación por parte del paciente. Tiene que haber una colaboración del paciente para poder realizar este tipo de método de cálculo de eje axial. Situaciones especiales de cálculo de lío. Hay ciertas situaciones en las que el cálculo de lío puede representar lo que es un reto. Estos casos son, por ejemplo, la poliseudofaquia, cuando el poder del lío calculado excede, o sea, el poder refractivo que puede ofrecer un lente interocular. En estos casos, pues se sugiere colocar dos lentes interoculares.
Para hacer el cálculo de la longitud axial, en estos casos es mucho más efectivo un LensMaster o una biometría óptica y utilizar la fórmula de Holliday 2, ya que está ampliamente recomendada. En caso de las poscirugías refractivas, se debe tomar en cuenta que hay un artefacto, un KS, ¿verdad?, aplanado centralmente luego de hacer LASIK. Por lo tanto, la fórmula SRKT debe ser ajustada a este hecho, ¿verdad?, ya que se perdió poder dióptrico. Y generalmente esto tiende a aumentar la potencia del IO más de lo normal. En la presencia de aceite de silicona intravítrea se deben realizar correcciones respecto al poder refractivo de la silicona y el vítreo. Y esto se debe tomar más en cuenta si esta silicona está emulsificada mediante la siguiente fórmula. El poder adicional de refracción va a ser igual al poder de refracción de la silicona menos el índice de refracción del vítreo entre la longitud axial y la profundidad corneal anterior en milímetros, y esto multiplicado por 1000. Otro hecho importante es el trasplante de córnea. Según la literatura, no se sugiere eh, realizar un cálculo de lío ni poner un lío al momento de realizar concomitantemente un trasplante de córnea, bueno, ya que eso no hay ningún método preciso y es muy difícil calcular la potencia. De hecho, mencionan que no se puede calcular la potencia de un injerto donante antes de la cirugía. Y se sugiere realizar este procedimiento 8 meses después de la cirugía de trasplante.